Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides. Una noche más, bienvenidos como a Benavides, como a Farmacia del Centro. Como Farmacia del Centro. Oye, ahorita ese sonido que hiciste me sonó como a el SOTS. Creo que así decía. Pensé que ibas a meter un golazo ahorita. Ah, ya, no. Ojalá que nos estuviera pagando la farmacia. Una farmacia, con unos taquitos, lo que sea que nos estuvieran patrocinando, estaría muy bien. Bienvenidas, estoy aquí entrando a la transmisión para saludarles, porque si no, ¿cómo me doy cuenta de quiénes se están conectando? Me da mucho gusto recibirles. Bienvenidas a la transmisión, bienvenidos. Dejen aquí sus comentarios. Hoy tenemos un gran tema. Hoy vamos a disfrutar mucho el episodio número 42 de este podcast titulado Emociones difíciles, sí. ¿Cómo manejar las emociones difíciles? Hay muchas emociones difíciles y claro, no son igualmente complicadas para todas las personas, ¿no? Hay unas más complicadas para unas personas que para otras. A lo mejor estas tres emociones para ti sean pan comido. Hoy de todo el repertorio o el catálogo de emociones, de toda la paleta de colores que existe de emociones, vamos a elegir tres. Quiero platicarte de tres muy difíciles de sobrellevar, realmente complicadas. Emociones compañeras, compañeros con los que vivimos y que de repente la relación se torna difícil, ¿no? Mi relación con el dolor, mi relación con la culpa y mi relación con el sufrimiento. Además de cómo entender esto como una fórmula letal. Dolor. Si de por sí, fíjate, o sea, primero te quiero llevar a este punto. Si de por sí cada una de ellas por separado, solita, ¿no?, es difícil de entender, de asimilar, de procesar, de manejar, cuando hacen combo cuates, peor. Imagínate, ¿no? Dolor, culpa y sufrimiento, pero el dolor más la culpa igual al sufrimiento. Como algo que quiero también plantearte o presentarte el día de hoy. Y quiero que comencemos precisamente. Vamos a platicar esta noche brevemente sobre cómo aprender a manejar las emociones difíciles, particularmente hoy, hablando de tres: dolor, culpa y sufrimiento. Esto a lo largo del episodio. Te repito, el 42, ya me da mucho gusto haber llegado a este episodio y ojalá que continuemos con más. Le doy la bienvenida a Lepato Jiménez en los controles técnicos. Hola, Bolis, si estás viendo la transmisión para ver si todo está saliendo, ¿eh? Porque además, Bolis, luego ya le he cachado que aunque ande fuera de la chamba, luego anda revisando la chamba, ¿eh? Entonces luego anda viendo ahí el video y todo. Si estás viéndonos, dinos en dónde estás, ¿no? Dinos en dónde, ¿por qué no nos llevaste a transmitir desde allá? Pero bueno, no importa porque nos dejó muy bien en comentarios aquí con Pato. Él andará haciendo toda la magia detrás de estas cámaras y detrás de este micrófono. Y ustedes obviamente también forman parte de la magia. Sin ustedes viendo este video, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de este pobre mortal? Bueno, entonces, como les decía, espero que este episodio lo disfruten más que una caguama en domingo a las 5 de la tarde, que ya no se vende, ¿no?, en el Oxxo. Espero que lo disfruten mucho y que podamos sacar o recuperar algunas ideas útiles para la vida diaria, sobre todo si es que alguno de estos tres compañeros o los tres en combo están hoy por hoy reinando en tu vida, o si se hayan apoderado quizá de tu cuerpo emocional. Vamos a platicar entonces, pero para ello también ya estamos aquí estamos. Mostrar todos los comentarios. Mi querida Cristi Flores, ¿cómo estás, Cristi? Dolor, culpa y sufrimiento. Yo quiero abrir la pregunta. Hablando de emociones difíciles, Cristi, a todas y a todos los que están viendo ya ahorita, acérquense. De todas las emociones, piensa en las difíciles para ti. ¿Cuál o cuáles las emociones más difíciles de sobrellevar, de entender, de asimilar, de procesar para ti? Me gustaría que me ayudes poniéndolo en los comentarios para saber si coincidimos en los tres que hoy les propongo. O bueno, seguramente hay algunos otros distintos, ¿no? Otras emociones difíciles de sobrellevar para algunos de ustedes. ¿Cuáles son esas emociones? Por favor, déjenlas aquí porque obviamente también me sirve mucho para los próximos episodios. Ir generando algunas ideas útiles también para la vida, ¿no?, a partir de lo que ustedes me van comentando. Por favor, incluso si quieren que conversemos algún día en algún episodio de algún tema en específico, por favor háganmelo saber, déjenlo también en los comentarios.
Y es que estamos también diseñando esta lista de los episodios próximos, así que, por favor, háganme saber de qué quieren que conversemos aquí, en los comentarios. Digo, aparte de los saludos, hagan ahí su recomendación para saber de qué tendríamos que estar hablando. También saludos para mi querida Pamela Adlemi. Buenas noches, Judo. Saludos y un gusto escucharte de nuevo. Muchísimas gracias, qué linda. Mi querida Cristina Arjona, saludos, Judo, gracias, Cristina, también para ti. Hoy varias Cristinas andan por aquí. Alejandro Basto, buenas noches, Judiel, un fuerte abrazo. ¡Mua! Un besote para ti, Ale. ¿Tú ya hubieras exentado si esto hubiera sido la universidad, ¿no? o la escuela en donde daba clase? Por asistencias hubieras exentado. No has faltado en ningún episodio y me da mucho gusto. Tec Mari, saludos, Judiel, un fuerte abrazo, otro para ti. Abneruk, un saludo a mi esposa, Candy Guillec, que la amo demasiado. Candy y Abner, qué bonito que en pareja entren a ver estos videos. No son la única pareja, son de algunas que ya he detectado que están allá, que se alimentan, ¿no? Que dicen, hoy es jueves, ¿no? Vamos a ver qué dice este güey para saber cómo podemos ponerlo en práctica o cómo esto, ¿no? Hay parejas que están muy unidas trabajando en crecer la relación y uno de ellos, pues, supuestamente debería estar aquí conectado. Me dijo que se iba a conectar, no está todavía, pero bueno, nos ha mandado sus saludos, pero a todas las parejas que hoy están conectadas, qué bonito, ¿no? Qué bonito esta cita romántica virtual. Me siento como... Pues como si fuéramos a hacer un trío, ¿no? O sea, digo, en el buen sentido, ¿no? Pero porque pues, yo soy como un tercero, ¿no? Me siento como el tercero en discordia ahí. No, pero no un trío sexual, ¿no? Una triada, una triada. El que toca la guitarra, exactamente. Muy bien, muchas gracias a Jane Marfil. Buenas noches, Judo. Saludos y un abrazo. Gracias también para ti, mi querida Jane. ¿Cómo andan? Pues vamos a empezar con el tema, porque si no esto se nos va a descontrolar. Saludos también a... Ay, ¿dónde quedó? Mirgia, muchas gracias. Y a Mayrim de Iglesias. Bonita noche, un gusto poder escucharte de nuevo. El gusto es mío, muchísimas gracias. Rosa Canché, saludos, Judo, desde Mérida, Yucatán, bendiciones. Saludos hasta Mérida, Yucatán. Yo también ando en Mérida, Yucatán. Saludos a todos que andamos por aquí. Y vamos a empezar entonces. 3 emociones difíciles, por favor, mientras yo voy aquí compartiendo mis ideas. Me encantaría que tú también vayas compartiendo las tuyas, las estoy leyendo. Me encantaría poder ir, incluso si quieres puede ser anónimo, no estaré leyendo los nombres. Vamos a ver cuáles son las emociones más difíciles de las personas que hoy estamos viendo este video. Ayúdenme, ¿cuáles son sus emociones más difíciles? Déjenlas en los comentarios mientras yo les propongo comenzar con la primera. Te decía, son 3, pero de las más comunes, aunque no por ser común, quiere decir que ya tengamos todo el manual para poder procesar esta emoción. Estoy hablando de la primera emoción, por supuesto, estoy hablando del dolor. Del dolor que obviamente se aparece en todos los episodios, ¿no? En la mayoría de los episodios de los que llevamos 42, seguramente hemos hablado del dolor en más de la mitad, por supuesto, de ellos, de estos capítulos, porque el dolor es una emoción obviamente muy natural y es parte del ser humano. De hecho, creo que a mí me gusta mucho entender el dolor como un compañero que nace también con nosotros. Es como si fuéramos siameses, iba a decir cuates, ¿no? Pero no cuates de compas, sino cuates de gemelos, ¿no? O sea, de 2 hermanos que nacen al mismo tiempo. Algo así pensaba, por lo menos hablando de mi dolor como un compañero, y me gustaría si esta idea te pudiera hacer sentido a ti también. El dolor para mí es eso, como todas las emociones o sentimientos, compañeritos que están allá en nuestra vida, ¿no? Y que han estado con nosotros en algún periodo de nuestra vida también, quizá por momentos más presente o más claramente visible y por otros momentos no tan alrededor de nosotros. Pero creo que definitivamente dentro de todos estos compañeritos que vamos conociendo en la vida, el dolor, el enojo, la tristeza, la felicidad, la alegría, la culpa, todos esos que vamos encontrándonos en el camino mientras vamos viviendo, el dolor para mí es el primero que nos acompaña desde que nos arrancan de nuestra madre, desde el vientre materno, ¿no? Y te dicen, órale, güey, a vivir, a pagar renta, o sea, sales realmente a
a enfrentar la vida, ¿no? Pero imagínate ese momento en donde sales del cuerpo de tu madre y además de todo el doctor o la doctora te golpea, ¿no? Bueno, te nalguea. Y cómo el hecho de llorar, ¿no? Del hecho de todo lo que pudiera lo que pudieras estar sintiendo en ese momento, cómo simple y sencillamente se reduce o se traduce a vida, ¿no? Cuando tú lloras, de alguna forma pienso, ahí vienes con este dolor, ¿no? Está chiquito igual que tú, un fetito, el dolor como un fetito chiquitito que va creciendo junto contigo. Obviamente, pues depende de estas historias de infancia, tu niñez, cómo era la familia, ¿no? O el lugar en el que creciste. Y pensaba que este dolor puede, obviamente, ir creciendo de acuerdo a las experiencias dolorosas que vayas teniendo en tu vida. Y también pensaba que este dolor pudiera no ir creciendo tan rápido como quizá tú estás creciendo si creces en un ambiente saludable. Pensaba ello, pensaba que todos y todas nacemos con este compañerito que es el dolor, solo que hay personas que aprenden a llevarse con el dolor. Sus padres, o su papá, mamá, abuela, abuelo, cuidadores, les enseñan cómo llevar una relación amena, cordial, pacífica, diplomática con el dolor. Y otras, ¿no? Otras personas que no saben cómo llevarse con el dolor porque aprendieron y les enseñaron durante toda su vida a evitarlo, a evadirlo, a hacer como que no existe, a distraerte con otras cosas para no sentirlo, para no ver que está ahí en tu vida acompañándote con alguna razón además, ¿no? Como con alguna función, más que con alguna razón, con la función específica por el cual haya llegado el dolor a tu vida. Cada quien tendrá su compañero el dolor, cada quien tendrá en este compañero un objetivo o una misión para la vida de cada uno, es decir, mi dolor tiene una función que cumplir en mi vida y tu dolor tiene una función que cumplir en tu vida, pero creo que pocas veces descubrimos cuál es esa misión porque tratamos de ignorarlo, pobre, ¿no? Le quitamos la voz al dolor, lo amordazamos para que no hable, porque generalmente cuando habla nos dice cosas muy crudas, difíciles de entender, difíciles de escuchar, pensando como si le quitáramos la voz al dolor, como si no nos fuera a afectar, ¿no? Y creo que algo que sucede con el dolor cuando le quitas la voz es como que se empieza a inflar para adentro y como no tiene dónde sacar, dónde expresar, cómo ir esto fluyendo, pues el dolor se empieza a inflar, a inflar, a inflar, a inflar y se vuelve enorme, al grado tal que puede llegar a aplastarte. Entonces pensaba en esto, el dolor como un compañero que nos viene a enseñar también muchas cosas, sí como un compañero, también como un maestro en algunos momentos, siempre que el dolor, ¿no? Le permitamos crecer y enseñarnos lo que nos tenga que enseñar. Si nosotros rehusamos mirar estas lecciones o escuchar las lecciones que tiene que darnos, pues difícilmente vamos a aceptarlo como algo valioso o positivo en nuestra vida, lo vamos a querer solamente alejar por cómo nos hace sentir el dolor. Entonces, de las emociones más difíciles para las personas, me encuentro todo el tiempo, obviamente, frente al dolor. Y es una emoción difícil, te decía, porque generalmente, uno, nos rehusamos a sentirla o a convivir con ella, nos rehusamos a entenderla como una compañera o un compañero en este caso, ¿no? El dolor. Y sobre todo creo que es difícil porque muchas veces tenemos una imagen negativa de él. Pensamos que el dolor no debería de existir. Y a lo mejor y no debería de existir, ¿verdad? No lo sé. Pero existe porque es parte de nuestra naturaleza humana. El simple hecho de sentir dolor nos indica que seguimos vivos. El día que ya no sientas dolor es porque ya no estás vivo, seguramente. Y lo que pensaba es, obvio, hay como una escala, un termómetro del dolor. Y lo que pienso es que obviamente estar expuestos a tanto dolor es como estar en una temperatura extrema, en una calentura, ¿no? Si tienes 40 de temperatura y no te bajan la temperatura, un día te vas a morir, ¿no? Y lo mismo sucede con el dolor, cuando el dolor empieza a pitar de que ya está llegando a la olla en ebullición, se convierte además en algo muy poderoso, ¿no? Esta energía que tiene el dolor acumulado, sobre todo, te decía, puede llegar a devastarnos. Si bien entonces el dolor nace junto con nosotros en el momento en el que respiramos y experienciamos el mundo por primera vez, es también sinónimo de vida, por lo tanto, el día en el que dejemos de vivir
ese compañero morirá con nosotros. Ya no habrá dolor, al menos no para nosotros. Entonces esta es una conversación que pudiera durar mucho tiempo. Hablar del dolor es importante, hablar del dolor es necesario y creo que muchas veces el no poder expresar lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres, lo que no quieres, lo que te disgusta, lo que te lastima, el no poder decirlo es muchas veces la principal manera, y así de fácil, así de sencillo, no decir, no hablar. Esto que estoy haciendo, ¿no? No decir, me duele esto, me lastima aquello. El no compartirlo, el no expresarlo, es precisamente una de las principales maneras en las que el dolor crece, en la que el dolor se vuelve un monstruo en nuestra vida. Expresar el dolor es una forma de canalizarlo. Y expresar el dolor será un episodio próximo en nuestro podcast. Hoy no me quiero enfocar todo el episodio a hablar del dolor, por supuesto, pero sí como la base del sándwich. Para que haya un sándwich debe haber pan y de alguna forma pienso que el dolor está presente en muchas de las cosas de nuestra vida, porque también el dolor, si bien tenemos esta imagen tan negativa, lo que principalmente nos ayuda en la vida es a crecer. ¿A partir de qué? A partir de la experiencia. Entonces, bueno, esto es como lo primero que quiero plantear acerca del dolor y por supuesto es una emoción complicada, sobre todo si en casa te enseñaron a no hablar del dolor, a ocultarlo, porque muchas veces además para eso sirve el maquillaje, ¿no? ¿Cuántas veces no traes estas ojeras de tanto estar llorando, de no poder dormir por el insomnio en las noches, por la ansiedad o lo que fuese? Y el maquillaje cubre muy bien el dolor, ¿no? De alguna forma los estragos del dolor. Y pensaba, ¿cuántas cosas, máscaras, no lo sé, cualquier cosa, ¿no? Utilizamos para ocultar el dolor y no dejar que nadie lo vea? Porque además, fíjate qué curioso, es el dolor precisamente el espejo o la ventana a partir o a través de la cual, si nos asomamos, lo único que vamos a ver es lo vulnerables que somos, ¿no? O sea, el dolor se pone frente a ti y te dice, mira, aunque no quieras, ¿no? Te pone de frente al espejo. El dolor es un espejo, ¿no? Y que cuando se para frente a ti no hace más que enseñarte a ti mismo frente al espejo en el reflejo. Y como si no hubiese nada más importante que tú en ese momento. Por lo tanto, evadir el dolor, creo que de alguna manera es también evadirte a ti misma o a ti mismo. Evadir la persona en la que te estás convirtiendo con tanto dolor acumulado, con este dolor que no logras soltar porque no sabes cómo hacerle. En esta relación con el dolor no entiendes cómo pedirle que te eche la mano, ¿no? Y pareciera que a veces estas cosas tan duras que te muestra el dolor son las que nos hacen no querer tenerlo de frente. Como una maestra muy estricta, ¿no? Como un maestro muy estricto que el margen con rojo, esto está mal, y te lo tacha y lo vuelves a hacer. Algo así pensaba, ¿no? El dolor como un maestro que no da muchas oportunidades, ¿no? Pensamos que no da muchas oportunidades, pero al final creo que siempre está ahí dispuesto a enseñarnos todo el tiempo la lección que tendríamos que aprender, ¿no? El dolor siempre de frente, enseñándonos qué hay dentro o frente de nosotros, ¿no? Como algo que hay que atender. Definitivamente es esto. Para mí el dolor te sienta, así, aunque no quiera, siéntese ahí y mira, y te empieza a sacar las cartas, ¿no? Y qué fuerte es el dolor. Emoción difícil para muchas personas. Si hoy sientes que algo está pasando contigo, que no te sientes pleno, plena, que no disfrutas de la vida ni de las relaciones, y hablo de las relaciones en general, tu familia, tu pareja, tus hijos, tus amistades, tu trabajo, tu casa, tus perros, si no disfrutas de las cosas que tienes en la vida y de las personas que te acompañan, y no sabes por qué si para ti todo está bien, ¿no? Te está pasando nada. Ojo, porque probablemente ahí está el dolor sepultado, ¿no? Ahí debajo de toda la ropa que has ido echando en la cama. Ahí está de abajo vibrando el teléfono. Ese es el dolor. Ahí abajo está de todo eso diciéndote, hey, o sea, aunque me tapes y me ocultes, aquí estoy y me voy a hacer sentir. Y a veces no es como que no te duele algo tan claramente, ¿no? Cuando te duele el estómago, tú sabes que aquí es donde te duele, pero cuando el dolor es emocional, nos duele por todos lados. Nos duelen las relaciones, nos duele
en todas las cosas que vemos, en las cosas que vivimos y en las cosas que nos dicen y en las cosas que pasan y en lo que no pasa. Generalmente estamos heridos sin darnos cuenta. Por eso estamos tan sensibles. Quizá nuestro mal carácter, ese carácter de la fregada que tienes, ¿no? Que no se te puede decir nada porque avientas cosas, porque ya estás mentando a la madre o porque ya estás poniendo la jetota. Probablemente ese mal carácter no sea necesariamente tan mal carácter, nada más. Probablemente sea detrás el dolor como un titiritero manejando los hilos de tu persona, ¿no? Hasta que logres darte cuenta de la escena que estás interpretando en esta obra llamada dolor. Entonces, esto, fíjate muy bien, porque probablemente el dolor se ha convertido en el titiritero de tu persona. Así que, si hoy sientes que no disfrutas la vida y aparentemente tendrías todo para hacerlo, revisa. Quizá haya mucho dolor que no has procesado, igual y no del presente, igual de historias pasadas. Y hay gente que llega a veces a terapia y me dice, neta, o sea, es que, ¿cómo lo que me está pasando hoy tiene que ver con lo que me pasó de niño o de niña, ¿no? O sea, qué huevo irme para atrás a revisar mi infancia. A veces, bueno, hay personas que deciden no adentrarse en estas historias porque precisamente no quieren encontrarse con el dolor. Y es sumamente válido, ¿no? Si no estás lista o listo para enfrentar el dolor, hazlo en tu momento, nadie te obliga. Lo que sí es que te invito a que te des cuenta de que no es algo que va a desaparecer. Hacer como que algo no existe, en realidad no lo desaparece. O sea, sí, a lo mejor eso le aplicas la ley de hielo a tu marido, ¿no? O a tu novia, o a quien sea. Como, pues algo como que no existes, ¿no? Y esto, de alguna forma, no sé, cómo lo llevamos, ¿no? A todos los planos. Generalmente hacemos también esto con algunas emociones. Así que la culpa, nuevamente, como una emoción muy complicada de sobrellevar. ¿Cuál sería una de las emociones más, para ti, complicadas de sobrellevar? Me encantaría poder saberlo, así que compártelo aquí en los comentarios. Hoy hablando de 3 emociones, ¿no? De cómo aprender a manejar las emociones difíciles, particularmente hoy hablando de 3. Ya hablé de la primera, la culpa. La segunda, el sufrimiento es la tercera, ¿verdad? El dolor, perdón, el dolor es la primera, la culpa es la segunda. Vámonos con la segunda. Espérenme, porque aquí tengo algunos saludos que están llegando. Y vamos a ver quién anda por aquí. Ay, aquí hay unos mensajitos muy bonitos, miren. Yo hago contacto cero, dice Gerardo Basulto. Contacto cero, sí, contacto cero, pero ¿con quién? Con el dolor, con la pareja, ¿con quién haces contacto cero? José Manuel May. Muchas gracias, José Manuel May. Dice que el enojo y la molestia... No, espérenme, José Manuel May, sí, el enojo y la molestia, que creo que van muy de la mano, ¿no? El enojo, la molestia, como una de las emociones más difíciles de sobrellevar para él. Sí, y qué interesante. Déjenme decirles que cuando no aprendemos a entender o a conversar con el dolor para preguntarle qué quiere, ¿no? y qué quiere que hagamos, cuando no tenemos una buena relación con el dolor, generalmente quien llega como para poder gestionar esta emoción del dolor es el enojo. Creo que las emociones tienen una fuerza muy específica, ¿no? Una energía. Algunas tienen una energía que es como más hacia arriba, ¿no? Y hay otras emociones como menos enérgicas que nos hacen sentir un poquito más apagados. Y pienso que el dolor puede ser uno de ellos. Les hablaba la semana pasada de que cuando yo siento dolor, generalmente me hago lento, pienso mucho las cosas, no tomo decisiones con tanta claridad, aparece la inseguridad, etcétera, ¿no? Cuando está el dolor. Pero bueno, muchas veces cuando el dolor no puede cargar todo el peso de las cosas que están pasando en la vida y es quien está allá, llega el enojo y le echa la mano, porque el enojo tiene una fuerza impresionante, ¿no? O sea, si tú sales a la calle y están golpeando a tu mamá o a tu hermanito o a tu papá, el enojo se va a aparecer y lo que hará es que te vayas sobre el agresor o la agresora. Y muchas veces es esto, porque el enojo tiene esta energía muy poderosa que te avienta hacia adelante y te lleva a hacer cosas que a veces ni siquiera imaginabas, a sacar fuerza que ni siquiera tú sabías que tenías. A diferencia del dolor, ¿no? Que parece que es muy pasivo, que te lleva a hacer las cosas más con detenimiento. Y cuando ya has estado tanto tiempo en el dolor, acompañado de él,
pues muchas veces viene el enojo, ¿no? Cuando el dolor no ha sabido qué hacer con las cosas, llega el enojo y le dice, a ver, quítate, güey, ¿no? Porque tú no ayudas en nada. Entonces el enojo toma el lugar del dolor y empieza a hacer sus tareas. Y es complicado porque entonces cuando algo te lastima, muchas veces en vez de decir, oye, me duele esto, solo te enojas, te encabritas y reaccionas, generalmente también causando dolor. O sea, como si a veces, ¿no? El dolor, sobre todo el dolor incomprendido porque no ha sido escuchado, pareciera que tiene esta forma, ¿no? Como de expresarse como espejo frente a los demás, como si yo tengo dolor y no salgo del cuerpo en el que habito, generalmente a partir de generar o producir más dolor es que logro encontrar cómo salir. Y el enojo parecería que lo logra muy bien, ¿no? Cuando yo siento dolor, pero estoy enojado, generalmente respondo de formas que lastiman a otras personas. Y como generando dolor, pareciera que aprendo o puedo sobrellevar más fácilmente mi dolor. Pero no siempre es esto lo más funcional, ¿no? A veces el dolor más el enojo, hemos hablado también de este combo, da como resultado el coraje. Y el coraje, sí, a lo mejor no como algo que se siente muy bonito, muy padre, pero algo, el coraje como un dolor enfocado, ¿no? El dolor más el enojo, coraje. Y hoy estamos hablando de estas otras emociones, ¿no? Por ejemplo, hoy hablando del dolor, y en estos combos que de repente hace, o en esta pareja que de repente llega a encontrar en otra emoción, se encuentra la segunda emoción que es también muy, muy difícil de entender y de sobrellevar para muchos. Y estoy hablando, por supuesto, de, ahora sí, la culpa. La culpa, híjole. Creo que la culpa de entrada es también un compañero difícil, una compañera complicada, porque ya trae implícita al dolor. O sea, de hecho creo que la culpa es una invitada del dolor. Generalmente, incluso me quedo pensando que cuando el dolor no quiere encontrarse con más dolor o cuando una persona no quiere encontrarse con más dolor, generalmente es la culpa quien nos indica para el otro camino, por el otro lado al que hay que irnos, ¿no? Generalmente, si tú estás yendo en una dirección en donde sabes o te han enseñado, ¿no? Que puedes causar dolor o te van a causar dolor, muy probablemente vas a tratar de ir por otro camino y la culpa es la que te va a redireccionar. En algunos casos, cuando la culpa trabaja para nosotros o cuando la culpa tiene una buena relación con nosotros y tiene esta confianza de decirnos, y también nosotros tenemos este buen oído de escuchar a la culpa sabiendo qué es lo que nos quiere decir. Generalmente igual, al igual que el dolor, la culpa es una compañera indeseable. Muchas veces no queremos sentir culpa y no entendemos a veces por qué la sentimos, ¿no? Pensamos que estas emociones o estos compañeros están dentro de nosotros, que nacemos con ellos insertados en un chip y que conforme van pasando algunas cosas solamente se van activando, pero no, las emociones no son algo que venga programado en un chip, ¿no? Como todas las emociones en el chip y que nada más se van a ir despertando, no. En realidad nosotros vamos aprendiendo a cómo ir construyendo estas emociones en nuestra vida y se van volviendo nuestras compañeras, ¿no? La culpa específicamente, vamos aprendiendo con las cosas que nos enseñan a lo que no deberíamos de hacer, ¿no? Y creo que una de estas cosas principales es no causar dolor o no herir o no lastimar a otras personas. Y si lo haces, en muchas ocasiones llega la culpa para decirte, oye, estás causando dolor. Creo que la cosa está cuando no muchas veces sentimos culpa. Estoy pensando en los asesinos, ¿no? Estoy pensando en gente que en verdad lastima a otras y no trae este sentimiento de culpa o de remordimiento. Y como al no tenerlo, pues siguen causando más y más y más dolor. La culpa, claro, como alguien que nos puede ayudar también a controlar o a mantener a raya el dolor, sobre todo en sus efectos no tan positivos para nuestra vida. Pero también cuando no nos llevamos bien con la culpa, pensaba en cómo puede ser igualmente una maestra, al igual que el dolor, súper dura, súper, súper estricta. La culpa además sí con frases muy fuertes, ¿no? Como esto es tu culpa, tú lo ocasionaste, responsabilizándote completamente de todo. Aunque a veces no sea absolutamente tu responsabilidad del todo. A lo mejor sí tuviste una participación, a lo mejor y no tuviste absolutamente ninguna participación en lo que sucedió y la culpa te hace creer que sí. Porque a veces la culpa, pues no siempre tiene los mejores modos, ¿no? La forma en la que la culpa te dice las cosas también es aprendida. Esas cosas, muchas veces la voz de la culpa se parece a la voz de mamá,
Muchas veces la voz de la culpa parece que dice cosas similares a las que me decía papá. Generalmente la culpa se parece a las oraciones que usaba mi abuela o mi abuelo. Generalmente la culpa utiliza una voz muy familiar y a partir de lo familiar que llega a sonar para nosotros es que le hacemos tanto caso, ¿no? Como no dudar de lo que nos está diciendo y hacerle caso. Y creo que también, digo, es una compañera mañosa la culpa. Hay que saber enseñarle, ¿no? Hay que enseñarle a la culpa los modos en los que más fácilmente entendemos las cosas o cómo la culpa puede decirnos las cosas de tal forma que no nos eche para abajo. Creo que las personas que aprendimos o aprendieron a escuchar la culpa y a cómo manejarla, igualmente se dejan apabullar por ella. Cuando llega la culpa es como te sienta en un rincón y como muchas veces te castiga. Creo que la culpa viene de la mano del castigo y qué difícil es vivir intentando castigar a las personas y siendo castigados igualmente. Es la culpa algo, una emoción a veces en muchos casos convertimos a esta amiga en nuestro verdugo, ¿no? A la culpa como un verdugo y le damos esa función de castigar a otras personas, haciéndolas sentir culpables de lo que nos hacen, ¿no? O de lo que pasa con nosotros, responsabilizándolas por todo lo malo o todo el daño que nos están causando, cuando a veces no es su responsabilidad tampoco. A veces somos nosotros quienes no sabemos poner límites o quienes no somos asertivos cuando nos comunicamos, no somos amables, no somos directos, no sabemos expresar lo que pasa con nosotros y a veces culpamos a las personas porque es la forma en la que nos liberamos de este dolor que estamos sintiendo. No tiene que ver conmigo, es tu culpa, entonces te dejo el paquete, tú hazte cargo de ello. Así que, ojo, ¿no? Porque a veces es no tu culpa, sino la culpa como compañera de otros que viene y te dice, toma, ahí te dejo la culpa, ¿no? Haz, castiga, encárgate. Cuidado, porque si constantemente sientes culpa, una de dos, o alguien te está dejando su culpa como un verdugo para cuidarte, o quizá estas cosas que la culpa te está diciendo son muy duras, quizá está utilizando voces muy familiares para decirte las cosas, igual y la familia o la gente muy cercana a ti ha sido muy dura también para decirte algunas cosas. Así que la culpa en una de las cosas que le ayudan o que nos ayudan a tener una mejor relación con ella es aprender o enseñarle a comunicarse de una forma diferente, ¿no? La culpa comunicándose de forma diferente. Y esto creo que se puede o se puede hacer cuando conversamos con otras personas que tienen ideas distintas a las nuestras. Cuando lo que nos dicen puede llegar a introducir una nueva idea que antes no pensábamos en nosotros, como nuevas ideas para enfrentar o afrontar a la culpa y una nueva forma de relacionarnos con ella. Así que si la culpa es otra de las emociones que rige tu vida, sí, lo sé, es una emoción también muy, muy difícil de entender y de sobrellevar. Lo que te diría es ve a terapia, ¿no? Ve a terapia, pero sobre todo conversa con otras personas en el intento de, pues, entender también cómo sobrellevan su relación con la culpa, ¿no? Cómo le hacen y cómo soltar, además, esta relación a veces tan íntima que hemos empezado a establecer con ella, con la culpa. Vamos ahora a saludar a otra cuanta gente que anda por aquí, hermosa, chula y preciosa. Muchísimas gracias por todo lo que me andan poniendo por acá. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué dice. A ver, ¿dónde están los comentarios? Fer NY como Nueva York. Órale, Fer, Nueva York. Saludos para ti que se acaba de conectar. Muchas veces ni siquiera tenemos la culpa, supongo yo, pero nos hacen sentir así y nos lo creemos. Claro, es como muchas veces tú no conoces todavía a la culpa como una compañera y llega alguien y te dice, toma, te la presento, ahí te la dejo un rato para que te enseñe, para que te controle, ¿no? Pero pues, no siempre te lo decimos de esta forma. Pues sí, cuando la culpa de otros se convierte en tu compañera, ¿no? Y esto es también igualmente complicado. Es difícil a veces ponerle un límite a esa culpa que otras personas nos quieren imponer. Pero pues sí, de que se puede, ¿verdad? Hay que revisar como cada caso en particular, saber cómo en cada caso pudiéramos tener una relación diferente con la culpa. Abner dice, un sabio dijo, lo que haga tu mano derecha, que no se entere tu mano izquierda. Órale, no sé de dónde venga, a dónde acomodar el comentario.
como en qué emoción, no sé de cuál hablarás, pero muchas gracias. Joanita Pacheco, saludos. A mí en muchas ocasiones me invade la angustia anticipada y a veces me conlleva a otras como el enojo o la tristeza. Muy bien, sí, la angustia, la angustia. De hecho, tenía pendiente también un episodio, ¿no? De emociones radar. Entre ellos estaba la ansiedad y la otra era la angustia. Y cómo cuando se presenta a veces nos hace creer que hay algo que va a pasar, que deberíamos de estar preparados, de que debemos de estar alerta y a veces es real esta alarma o estas señales, pero muchas otras veces son solo ilusiones que nos hacen sentir peligro y se activa la angustia, ¿no? A veces sentimos muchas amenazas, entonces sería interesante revisar cuáles son estas cosas que vemos o miramos o sentimos como una amenaza y que nos están activando a esta compañera que es la angustia, diciéndonos algo está pasando, jejeje, me sentí como el pájaro loco. Joanita, muchas gracias. Sí, la angustia seguramente será una de las emociones de las que hablaremos en algún momento. El dolor es mental. Yudiel, muchas gracias. Bueno, pudiera ser, ¿no? En mi idea, en las que últimamente ando en estos meses, para mí pudiera ser, sí, que la culpa sea mental, pero para mí es el resultado de estos dos cuerpos interactuando, el cuerpo racional o mental y el cuerpo emocional, que no necesariamente tiene razones, ¿no? Muchas veces se siente de la fregada y no sabe por qué. Porque muchas veces pues es que no es su tarea entender por qué, ¿no? Esa es la tarea del cuerpo mental. Y el cuerpo emocional es el que está sintiendo la culpa, pero es en el traslape de estas dos, ¿no? Entre los pensamientos del cuerpo mental y las emociones del cuerpo emotivo, es en este cruce o en este lugar donde se tocan, en donde creo que nace la culpa. Como algo quizás de lo que se hacen cargo ambos, tanto el cuerpo mental como el cuerpo emocional. Y es interesante, a veces nuestro cuerpo mental está maravilloso, ¿no? Tenemos como muchas ideas o pensamientos como claves, ¿no? Como la positividad, la espiritualidad, el de los decretos, etcétera. Todas estas cosas positivas, de energía, el universo. El cuerpo mental muchas veces tiene estas ideas para aliviar el dolor o para vivir más plenamente. Y muchas otras veces, aunque este cuerpo mental tenga estas ideas, el cuerpo emocional se siente de la fregada. Es incluso muchas veces que cuando el cuerpo emocional se siente así, que el cuerpo mental empieza a buscar qué leer, a dónde ir, con quién conversar, para poder obtener datos o información que le puedan ayudar un poco al cuerpo emocional a sobrellevar estas cosas que pasan con él, ¿no? Entonces, como un trabajo en equipo, cuerpo mental y emocional, como no cosas distintas, sino como cosas o cuerpos que trabajan simultáneamente. Digo, es una idea, ¿no? También que se me ocurre. Cintia, agradezco cada tema que compartes, ya que en lo personal me ayuda a reflexionar y mejorar en diferentes aspectos, sobre todo el de hoy, las emociones complicadas para nosotros. Muchas gracias. Culpa más dolor igual a sufrimiento. Esa es la tercera emoción de la que hablaré para finalizar. Laura Alejandrina, la tristeza de perder físicamente a alguien, por lo menos para mí. La tristeza, claro, la tristeza que creo que es esta que entra cuando el dolor abre la puerta, ¿no? Y la tristeza como, ya llegué, a veces es como la más fácil y permitida o sea, la más aceptada, ¿no? Pásala a mi casa. Muchas veces es más fácil invitar a la tristeza que al dolor. Siento que el dolor es el que abre la puerta y es la tristeza quien, como la primera cara, ¿no? O el primer acompañante del dolor. O sea, como si el dolor difícilmente llegara solo. Pareciera que a veces, o más bien, se suele acompañar de otras emociones, ¿no? Y esto, el dolor abriendo la puerta de una patada y las otras emociones entrando de visita. A veces solo la tristeza es a quien dejamos entrar, a veces ni a la tristeza la dejamos entrar, a veces solo entra el enojo, a veces entra la angustia, a veces entra la ansiedad, a veces, pero lo raro es que, o lo difícil muchas veces es que no sabemos quiénes son los que están entrando, ¿no? ¿Y tú quién eres? ¿Y a ti quién te invitó? No, 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 jala, salte de mi casa. Y le cierras otra vez la puerta, ¿no? Y no aprendes a relacionarte con esos compañeros que no son tan nada más del dolor, ¿no? Y al final, si el dolor es tu compañero, los otros también se terminan siendo compañeros tuyos. Entonces la tristeza, sobre todo una pérdida como es la muerte de un ser amado, lo más difícil del mundo. Para mí es lo más difícil, el dolor más complicado de entender, de sobrellevar, de aceptar, de trabajar, de gestionar, de canalizar.
es el más difícil de la vida en general. Gerardo Basulto, así es. Así es, pues que así chea. Rubí Aurora, buenas noches, Judiel. Para mí las emociones difíciles son el miedo y la tristeza. Uy, el miedo. Sí, el miedo debería de tener un papel protagonista también en el episodio de hoy, pero por su pollo que sí. Vámonos con la última emoción complicada de esta noche. Emociones difíciles de sobrellevar. Aprende a sobrellevarlas primeramente entendiendo que tienen una función, que sirven para algo que generalmente no quieres entender para qué sirven, solo quieres sacarlas de tu casa y ponerle candado. Pero una de las emociones de las big emociones, ¿no?, que nos causan realmente conflictos en la vida es el sufrimiento. El sufrimiento como algo que nadie debería de vivir, ¿no?, porque es algo horrible. Sin embargo, lo vivimos, ¿no? Dice una frase: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Digo, coincido, creo que el dolor es inevitable, ¿no? De hecho, nadie te puede evitar el dolor de llegar al mundo. Bueno, sí te lo podrían evitar, ¿no? Pero si ya llegaste al mundo, pues ya está, ya estás aquí, no se te evitó el dolor. Pero pensaba en el sufrimiento, probablemente haya muchas formas de entender qué es el sufrimiento, pero desde como hoy lo entiendo, para mí el sufrimiento es este que aparece cuando el dolor dice, ¿por qué no? Vamos a juntarnos con la culpa, vamos a ver qué pasa, ¿no? Dolor más culpa igual a sufrimiento. Claro, podría haber muchas combinaciones, ¿no?, que pudieran seguir dando como resultado el sufrimiento. Pero creo que una de estas es precisamente de las dos primeras que he hablado, dolor y culpa, y nos llevan a este tercer canijo, ¿no?, el sufrimiento. No estoy tan seguro de decir que el sufrimiento es opcional, porque no sé si alguien diga, bueno, si el sufrimiento es una opción, lo voy a elegir. Creo que muchas veces incluso utilizamos frases como, yo creo que a ti te encanta sufrir, ¿no? Parece que a ti te gusta sufrir. Y la frase puede variar de muchas formas, pero básicamente nos dice lo mismo. Te gusta el sufrimiento, ¿no? O eliges el sufrimiento. Y no siempre creo que lo elijamos conscientemente. Creo que el sufrimiento es también una forma de vida, una forma de afrontar las cosas, una forma de mostrar quiénes somos también, ¿no? Una forma de vivir el sufrimiento. Creo que muchas veces esto de las ganancias secundarias que alguna vez he escuchado, ¿no?, como pareciera que el sufrimiento trae una ganancia secundaria y por eso la invitamos a nuestra vida, porque si el sufrimiento nos acompaña y otros lo ven, piensa en las personas que piden limosna o que piden ayuda en la calle, ¿no?, que piden dinero, y generalmente la cara de la gente que pide dinero en la calle es de sufrimiento, ¿no? Entonces, como este compañero, desde algunas perspectivas, pudieran darnos esta ganancia secundaria, porque cuando yo te muestro mi sufrimiento, entonces todas las personas que están a mi alrededor se hacen cargo de mí. Qué poderoso es el sufrimiento, ¿no? Sobre todo si le ponemos un poquito de maquillaje, le ponemos un tutú y lo ponemos a bailar en un monociclo, ¿no? Pero pensaba en ese otro sufrimiento, no en el sufrimiento que nos lleva a una ganancia secundaria de este tipo, ¿no?, sino más bien pensaba en el sufrimiento como algo que llega, que no sabemos quizá cómo es que está en nuestra vida, que a lo mejor hoy, dándome cuenta de que si el sufrimiento es igual al dolor más la culpa, pudiera ser que, ok, voy entendiendo, tengo mucho dolor cargando, siento culpa de muchas cosas, y esto me hace sufrir porque no entiendo, ¿no? No entiendo la forma en la que me siento, no entiendo cómo dejar de sentirme así, y muchas veces pensaríamos que para dejar de sentirnos así nosotros tendríamos que ser otras personas, ¿no? Es como, si yo fuera otro, si yo fuera de una forma diferente, no sentiría nada de esto. Y pienso que a lo mejor y siendo diferente también lo vas a sentir en algún momento. Más bien pensaba, ¿no?, cómo estas emociones, como el sufrimiento, nos llevan a rechazarnos, a rechazar lo que somos y a rechazar esas otras emociones que intentan ayudarnos, el amor. Cómo a veces cuando hay sufrimiento es difícil que el amor entre a nuestra casa, ¿no? Cuando tenemos de
de inquilino hospedándose en nuestra vida o en nuestro hogar al sufrimiento, a veces no hay lugar para el amor, no hay lugar para la paciencia, no hay lugar para la tolerancia, no hay lugar para la confianza. Es decir, el sufrimiento ocupa mucho espacio, muchas camas, muchos lugares, ¿no? Y el sufrimiento, aunque también es una emoción muy complicada, creo que también puede llegar a enseñarnos muchas cosas. Por ejemplo, cómo estamos llevando nuestras relaciones con otras personas, ¿no? Y sobre todo y principalmente con la relación con nosotros mismos. Al igual que el dolor, al igual que la misma culpa, el sufrimiento creo que es otro compañero, sobre todo que llega cuando no hemos logrado canalizar este dolor de nuestra vida. Y además, como cuando no canalizamos el dolor, te decía hace un momento, parece que el mismo dolor busca cómo causar dolor a otras personas para que lo reconozcas, para que hagas algo, ¿no? Para que identifiques que ahí está el dolor y lo muevas. Y de repente es causando dolor a otras personas. Pero si además creciste sabiendo que causar daño a otras personas no es correcto, llega la culpa, ¿no? Y en el combo entre el dolor y la culpa sufres porque no entiendes por qué no logras dejar de lastimar a otras personas ni de lastimarte a ti mismo. Como sentir que no puedes salir del lugar en el que estás. Y muchas veces es simple y sencillamente porque el sufrimiento viene a enseñarte la relación que llevas específicamente con la culpa y con el dolor. O sea, si de por sí el dolor y la culpa son difíciles y no les haces caso, viene el sufrimiento todavía más difícil y te dice, güey, ya hazle caso al dolor, ya hazle caso a la culpa, haz algo con ellos porque te están llevando o te están dejando en un estado, ¿no? Del cual difícilmente te podrás recuperar. Si no reconoces primeramente que el dolor y la culpa están allá intentando decir algo para tu vida, intentando hacer cambios positivos para tu vida, pero te repito, ¿no? Que generalmente lo que aprendimos es a evitar o evadir estas emociones porque son feas, negativas, indeseables, otras de estas etiquetas que le ponemos a las emociones complicadas en la vida. Que sean complicadas no quiere decir que no las podamos hacer, ¿no? Quiere decir que porque sean emociones difíciles de entender o de manejarlas, no podamos llevarlas en nuestra vida de forma armónica o que podamos mejorar, ¿no? Cómo nos llevamos con ellas, como algo que a lo mejor solamente no hemos aprendido, ¿no? No hemos aprendido cómo mejorar nuestra relación con ellas. Y si tú estás en busca de mejorar la relación con el sufrimiento, con la culpa o con el dolor, probablemente lo estés intentando hacer sola o solo. No tienes que hacerlo sola o solo. No es algo que tengas que hacer solito por tu cuenta, porque a veces no sabemos cómo hacerlo. Por eso el título de hoy, aprende. Como algo que no tienes por qué saber hacer. Bueno, a lo mejor si hoy ya tienes 40 años, ¿no? Y no sabes, pues ya no manches, ¿no? O sea, digo, a lo mejor si nunca se te había presentado esto en tu vida, pues entiendo que hoy sea difícil de que lo sobrelleves, pero si llevas 40 años sintiendo dolor, creo que ya es momento de asumir la responsabilidad de tu propio bienestar, porque nadie más te puede ayudar, porque a veces aunque te intenten ayudar, el dolor es tan grande que parecería que nadie puede ayudarte de la misma manera en la que tú mismo o misma puedes ayudarte, pero eso no quiere decir que otras personas, sobre todo si son varias y te sientes apoyado, querido, sostenido en esta red de apoyo en tu vida, puedan ayudar igualmente. No tienes que hacerlo sola o solo. Y si eres más independiente, busca un libro, busca tutoriales, busca podcast, ve a terapia si es que no puedes solo. Conversa, creo que sobre todo eso, conversa con otras personas sobre cómo sobrellevan esas emociones y también identifica si eso va contigo o sientes que no va mucho contigo, ¿no? Como la forma de las otras personas y trabaja con construir tu propia forma para sobrellevar la relación con estas tres emociones, dolor, culpa y sufrimiento, entre otras de las difíciles en la vida como el miedo, la desesperación, el enojo, etcétera. No tendrías por qué saberlo solo o sola, quizá las experiencias ya te están invitando a a generar conocimiento para llevar tus emociones, pero si no le haces caso al dolor, probablemente llegará la culpa a decirte lo que no has escuchado del dolor. Y si no le haces caso a la culpa, entonces llegará el sufrimiento a sentarte obligadamente a que reconozcas qué es lo que hay que cambiar en tu vida. O ¿por qué no? También el sufrimiento nos ayuda a entender lo bueno que hay en nuestra vida.
el sufrimiento como algo que con lupa nos ayuda a ver qué es lo que nos causa dolor y también qué es lo que no nos lo causa, como algo de lo que hay que abrazarse para poder sobresalir o salir a flote de estas emociones que nos están llevando hacia el fondo del mar o hacia el fondo, hacia el abismo emocional. Así que te quiero dejar con estas ideas, son algunas, probablemente haya otras con las cuales entender las emociones difíciles o a estos tres compañeros o compañeras, emociones como la culpa, el dolor y el sufrimiento. Anímate a que si quieres hacer esto de la mano de alguien, pues que pueda hacer, ¿por qué no conmigo, verdad? Ahí te espero en el consultorio. Te espero todos los días. ¿Cuándo das sesiones? De lunes a sábado, de lunes a sábado, de lunes a viernes hasta las 9 de la noche y los sábados hasta las 4. Ahí les espero en el Facebook, aquí en donde están. Aquí déjenme un mensajito o váyanse al inbox. ¿Cuáles son los costos de las sesiones? Así mandas el mensaje automático, ya está, nada más le puchas ahí y te envío automáticamente también la información. Ya, creo que es importante hacer caso a estas invitaciones que vemos todo el tiempo de frente para hacernos responsables y cargo a nuestra propia emocionalidad y ese cuerpo emocional que probablemente tanto nos ha estado gritando en voz alta y a lo mejor no hemos podido escuchar. Porque además, aunque esté diciéndolo en voz alta, sigue siendo una voz interna. Y muchas veces quizás has aprendido a evitar o evadir tus propios pensamientos. Esa voz interna son tus pensamientos. El cuerpo mental y el emocional de la mano. Nuevamente vuelvo a esta idea. ¡Vámonos! Vero Apanco, excelente tema, Yudiel, y agradezco que compartas. Saludos, muchas gracias. Yo agradezco más que te hayas quedado a ver el episodio de esta noche. Iván Hernández, un abrazo. La tristeza y el enojo como emociones difíciles para Vero. Si hablamos de emoción, la fe es una emoción fuerte que puede mover montañas. Creer, sentir. Abner, por supuesto que sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Rosa Canché, para mí la emoción más fuerte es la tristeza, sobre todo la pérdida de mis padres. Qué tristeza me ha, definitivamente entiendo, ¿no? La tristeza como un compañero difícil también. Y pensaba que a veces llega la nostalgia, ¿no? De la mano de la tristeza para ayudarnos un poquito a disfrutar más de esta relación con la tristeza. Sí se puede, pero es muy difícil. Pero no es imposible y sé que puedes si te lo propones. Tamara, ¿cómo estás? Nos vemos el sábado en terapia. Beatriz, no, buenas noches, Yudiel. Me gusta mucho tu tema, muchísimas gracias. Areli Itza, muchísimas gracias también. No sé si deseas de la familia Itza. Oye, Tamara, ¿será tu prima? No hay muchos Itza, bueno, sí hay muchos Itza, ¿verdad? Pero no sé si sean parientes o no, pero muchas gracias. Ale, buen tema, gracias por tu tiempo, un abrazo igualmente, muchas gracias por el tiempo de ustedes y por el tiempo del pato y por el tiempo que la vida nos dio para estar hoy frente a frente, bueno, frente a pantalla o frente a emoji o como sea, ¿no? Pero muchas gracias, gracias por haberse conectado. Yo les espero el próximo jueves en punto de las 10 de la noche, en el episodio número 43, hablando de otra cosa que espero que pueda ser también de ayuda para ti. Si buscas acompañamiento terapéutico, te tomo de la mano, digo, metafóricamente, ¿no? Porque hay COVID todavía, pero imagina que es como tomarte de la mano y acompañarte a explorar estas cosas, estos laberintos de la mente, del corazón, para tratar de encontrarte dentro de todos estos laberintos. Y a todos y todas las y los compañeros que encontrarás tuyos en estos callejones del laberinto y cómo resolver al final, ¿no? El laberinto y llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Acompañémonos, ¿no? Mutuamente, porque además acompañarte en tu proceso es también permitirte acompañarme en un proceso interno que como persona me engrandece, me fortalece, me fortifica cada vez que converso con alguien en la terapia y en el consultorio. Les espero. Si quieres, pues esto, acompañamiento terapéutico, mándame un mensajito y ahí nos vemos en el consultorio. Gracias a Lepato Jiménez, gracias a ustedes. Recuerden que el amor no se mendiga, el amor se merece. Si todo sale bien, nos vemos el próximo jueves. Adiós.
Güey, ya ábreme, ya estoy afuera. Ándale pues. Bye. ¡Ya llegué, familia! Mi mamá está en la casa, si le manda saludos. Ay, gracias. Voy a pasar arriba, con permiso. ¿Qué onda, señor? ¿Cómo está? Bien. Qué bueno, ¿cómo sigue la rodilla? Ya, normal. ¿Le sirvió la crema que le traje? Le dije. Se la tuve que robar a mi mamá, pársela. Ahí está arriba la fea. Sí, va. Ay, amiga, ya no aguanto. Tengo mucha hambre. Ay, ya sé. ¿Cómo que se te antoja? Pues una ensalada, ¿no? Para cuidar, porque acuérdate que prometimos en Año Nuevo que nos íbamos a cuidar y necesitamos cuidar la línea. Ah, claro.